Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que es prioritario para la agenda del BID y para la región. Es cierto que el empoderamiento y el empleo femenino no son temas nuevos, se han venido conversando año tras año. Lo que es diferente hoy, en esta ocasión, es que tenemos una urgente necesidad de generar empleos de calidad y reactivar las economías de nuestros países y ciudades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo transformamos un desafío pendiente en una oportunidad para millones de mujeres en la región y una pieza clave de la reactivación económica de nuestros países y ciudades? Dada la situación en la que nos encontramos, las respuestas a esta pregunta son urgentes. Ni las mujeres ni nuestras economías pueden esperar más. Pero, ¿por qué tanta urgencia? Sabemos dos cosas. La primera es que la última cifra coloca la recesión económica de nuestra región en un 7.4%. La mayor del mundo. Por otro lado, sabemos que si las mujeres accedieran a trabajos más productivos, el tamaño de nuestra economía podría incrementar hasta en un 22%. Las mujeres no solo tienen un enorme potencial de contribuir a la recuperación de nuestras economías, sino que también han sido desproporcionalmente afectadas por la crisis actual y por problemas estructurales en los países de la región. Por ejemplo, en esta crisis las mujeres han perdido el doble de empleos que los hombres, y sin embargo, los están recuperando mucho más despacio. En el último año, la informalidad alcanzó un 62% y 70% de las empresas informales están en manos de mujeres, lo cual las expone desproporcionalmente a las desventajas de la informalidad. Y la brecha de financiamiento entre hombres y mujeres en América Latina es la mayor del mundo, casi 85,000 millones al año. Las cifras hablan por sí mismas, pero ¿cómo abordamos estos desafíos? ¿Cómo potenciamos el rol de la mujer en la reactivación de nuestras economías? ¿Cuáles son las barreras? ¿Y cuáles son las innovaciones más prometedoras? De todo esto vamos a conversar hoy. Y quiero aclarar un punto. La equidad de género y el empoderamiento femenino ya eran urgentes antes de que nuestra región sufriera una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. Las mujeres merecen igualdad y acceso a oportunidades. La diferencia es que hoy el éxito y el empoderamiento de la mujer además va a significar la recuperación inclusiva y sostenible de nuestras economías y sociedades y ciudades. Estoy segura que en el transcurso de la sesión discutiremos cómo lograr esa recuperación más inclusiva, más justa y más igualitaria de nuestras ciudades. Ahora quisiera pasarle la palabra a Marcelo Cabrol, nuestro gerente del sector social, quien nos contará cómo desde el BID estamos dando respuesta a este desafío con nuestra iniciativa de empleo con enfoque de género. Marcelo. ¿Cómo podemos pasar de la crisis a la transformación del empleo femenino y la gran oportunidad que tenemos? Y para empezar a hablar de la gran oportunidad, y no me funciona esta, así que me disculpen, ahora sí va a funcionar. Jessica ya les dijo, el 7,4% del PIB fue perdido y esta es una certidumbre que tenemos. América Latina ha sido la región que más ha sufrido en el mundo. No solamente desde el punto de vista de caída del PIB, sino también cuando vemos la crisis, la situación de salud, tanto en muertes como en contagios, América Latina más que proporcionalmente ha sufrido esta. Esta es una certeza que tenemos, hemos sido una región golpeada por la crisis. La otra certeza que tenemos, y acá también voy a hacer eco de lo que decía Jessica, es que si pudiéramos tener y activar la fuerza laboral femenina a pleno, con empleos de calidad y protegidos, tendríamos un crecimiento del 22% de nuestras economías. Y esto es $1 billón, $1 billón en español, que es esencialmente, para que tengan una idea, la combinación de las economías de Argentina
Colombia y Perú. Eso es lo que estaríamos agregando si tuviéramos un 22% si tuviéramos a las mujeres activadas y un 22% de crecimiento de nuestras economías. Entonces, la participación de las mujeres en el mercado laboral es clave. Y es clave, y así lo entendemos en el BID, y hemos empezado entonces con el apoyo y el liderazgo del presidente Mauricio y de Jessica también, este marco de acción de empleo con perspectiva de género. Este marco nos permite, pensando en la recuperación de la pandemia, empezar a pensar en empleos de calidad, en empleos con cobertura, pero que tengan sobre todo un sesgo hacia la empleabilidad femenina. Y entonces aquí, para empezar esto, hemos empezado a desplegar una serie de instrumentos que tienen que ver con pasar por arriba de las barreras que tenemos hoy para lograr mayor empleabilidad femenina. ¿Cuáles son estas barreras? La primera barrera es, por supuesto, la de participación laboral. Y aquí les voy a dar otros números de nuevo, porque todos sabíamos, como dijo Jessica, que el tema de la participación laboral era un problema antes de la pandemia, pero esto se agravó mucho más ahora. Las mujeres perdieron 9% de sus empleos versus un 4,5% de los hombres. Eso ya agrandó la brecha que teníamos entre hombres y mujeres. Pero lo están recuperando, y acá viene la parte más compleja, un 11% más lento que los hombres. O sea, lo perdieron primero, lo perdieron más y lo van a recuperar más lento y van a recuperarlo de una manera más alargada en el tiempo. Esto se entiende, y aquí es importante, sobre todo pensando en las ciudades, porque los principales servicios donde las mujeres trabajan hoy en día tienen que ver con estas tres industrias. Hostelería el año pasado tuvo un parate, una pérdida de rentabilidad, un 72%, todo lo que tiene que ver con tienda física, en retail, al por menor, un 81%, y turismo, un 84%. Estas tres industrias explican esta lentitud de la recuperación que vamos a ver probablemente para empleo femenino. ¿Qué soluciones estamos pensando desde el BID para poder trabajar en contra de esta barrera? Primero es establecer incentivos financieros. Incentivos financieros sobre todo para las empresas que empleen mujeres, que estén dispuestas a mantenerlas en la fuerza laboral y recuperar el empleo que tenían antes, sobre todo para aquellas que fueron despedidas o fueron cesanteadas. Segundo, instrumentos innovadores. Y aquí quiero poner un énfasis en algunas cosas que estamos desarrollando que tienen que ver con bonos de impacto social alrededor del empleo femenino y bonos en general de género que nos permitirían, así como los bonos verdes, hacer directamente apelar a inversores y apelar a los países para poder trabajar en estos temas de empleo femenino. Y por último, la transformación digital. Sé que en el panel anterior se dijo mucho sobre la transformación digital. Este es un tema en el que estamos trabajando en el BID y acá el foco es en la digitalización de empresas fundamentalmente lideradas por mujeres para que sean competitivas y puedan dar más fuentes de trabajo. Entonces, estas son las soluciones para la primera barrera. La segunda gran barrera es la tecnología. Acá quiero contarles esto. Miren, lo que sabemos en el banco es que durante la pandemia ha aumentado por 20, o sea, se ha multiplicado por 20 la situación de teletrabajo en América Latina. Esta es una oportunidad, ciertamente, pero cuando vemos quién ha aprovechado estas oportunidades, son los que están más cerca, las personas que están más cerca de una capacidad digital, sobre todo en temas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemática. Y aquí, mientras vemos una multiplicación por 20 del teletrabajo, vemos que solamente el 28% de las graduadas hoy en día de la educación secundaria van a carreras de STEM. Y este es otro trabajo que estamos tratando de ver en el BID, cómo podemos mejorar. Aquí hay cuestiones de estereotipos y también cuestiones de oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en estos temas, en los temas de tecnología? Primero, aprovechar las plataformas para reskilling. Hoy en día, si ponemos teletrabajo y plataformas, tenemos la capacidad de crear en cualquier ciudad, no importa el tamaño, la capacidad para que las mujeres puedan insertarse en la fuerza laboral de una manera flexible. Entonces, aprovechar estas plataformas es uno de nuestros principales objetivos moviéndonos hacia el futuro. Y hablando del futuro, queremos formar a las mujeres o queremos ayudar a formar a las mujeres en los sectores de futuro. Hemos empezado una serie sobre el futuro del trabajo y el futuro del trabajo con cara femenina. Y aquí hay algunos ejemplos importantes de 3 economías en las que queremos trabajar. Primero, la economía plateada. La economía plateada tiene que ver fundamentalmente con una realidad. Para el 2045, Latinoamérica y el Caribe van a ser la región más vieja del planeta. Pero al mismo tiempo que vamos a envejecer, vamos a empezar a crear las oportunidades para cuidado
y para empleos de calidad dentro de la economía plateada. Estamos trabajando ya con visión de futuro para ver qué se puede hacer en términos de creación de empleo en la economía plateada. Otro tema es, y es muy bueno que estamos casi ya llegando a Barranquilla y Colombia ha sido un líder en este tema, es en el tema de la economía naranja. La economía naranja tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la innovación, pero tiene que ver también con el crecimiento económico. Las ciudades son el principal motor de la economía naranja en América Latina y tienen estas oportunidades. Y la economía naranja tiene también cara femenina, así que tenemos que aprovechar eso. Y por último, el tema de empleos verdes. Empleos verdes, estamos hablando siempre, y acá hacemos este juego, el juego de reconstruir verde, pero reconstruir inclusivo también. En inglés le decimos green inclusive, ¿no? Pero aquí la green inclusividad viene también con cara de mujer y podemos aprovechar estos empleos para que las mujeres tengan una capacidad de meterse en industrias muchas veces no tradicionales, como energía, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las oportunidades que tenemos y las soluciones en el tema de tecnología. Hay una tercera barrera que no me quiero dejar de lado y que es probablemente la más alta de todas, que es el tema de cultura. Y le puse cultura a propósito. 80% del trabajo en la pandemia, tanto de cuidado de niños como de cuidado de adultos mayores en los hogares, ha sido desplegado por mujeres. Es decir, los hombres solamente tenemos un 20% de participación y esto no puede ser así. Esta foto no puede seguir de esta manera. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos solamente un 22% de las legislaciones y regulaciones que hemos visto durante la pandemia han tenido un claro sesgo femenino. Esta es una oportunidad perdida y tenemos que aprovechar los próximos años para cambiar este marco legislativo y para poder incluir a las mujeres mucho más en el mercado de trabajo. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones primero son ver, y esto estamos trabajando en el BID, repasar todas las leyes de teletrabajo que hemos pasado durante la pandemia y las anteriores a ellas y poder hacerle una actualización para incluir a las mujeres e incluirla de una mejor manera. Teletrabajo es trabajo remoto, es trabajo flexible y es trabajo que tiene también cara femenina. Les hablé del 80%, ¿sí? Y aquí tiene que ver con la calidad del trabajo femenino, aun cuando sea presencial. La creación de centros de cuidados, y esto era algo que faltaba antes de la pandemia, es una responsabilidad que tenemos hacia adelante. Las mujeres tienen que tener, las familias tienen que tener, para ser mucho más claro, la capacidad de poder tener centros de cuidados para sus hijos, para darle flexibilidad a todo el mundo en el hogar, para poder tener una orientación productiva y al mismo tiempo criar una familia. Y acá viene el tercer tema, que es el tema de la corresponsabilidad. Aparte de las leyes de teletrabajo y las regulaciones alrededor de ellas, el tema de la corresponsabilidad es un mandato para nosotros. Licencias por paternidad, licencias flexibles, licencias que igualen la capacidad de los hombres y las mujeres de cuidar de sus familias y de sus niños, tienen que estar en el menú de las transformaciones que tenemos que tener. Y por último, por supuesto, el tema de la formalización. Las mujeres no solamente están menos en el mercado laboral, es decir, participan menos de la fuerza de trabajo, sino que son más que proporcionalmente no formales. Y sabemos lo que significa el no acceso a un empleo formal. Significa la incapacidad de acceder a un régimen de salud, a un régimen jubilatorio y otra de las oportunidades que uno tiene cuando tiene una formalización. Entonces, este paquete, teletrabajo, centros de cuidado, corresponsabilidad y legislación que implique la formalización de la fuerza laboral, y fíjense que no dije flexibilización, dije formalización, son parte de las cosas que estamos trabajando cuando hablamos de barreras, y las puse bajo barreras culturales. Yo creo que las barreras son altas, pero podemos cruzarlas juntos. Y creo que hay una oportunidad enorme. Esta es la cara que tenemos que evitar. Esta es la cara de una protesta, pero también de una posibilidad que va hacia adelante. Y esta es la posibilidad que tenemos. Entonces, podemos pensar en el trabajo de mujer con esta foto, pero podemos agregarle también esta. Porque nosotros creemos realmente en el BID que sin mujeres no hay recuperación. Muchas gracias y seguro que va a ser un muy buen panel, así que aquí estaré. En el último año, nos ha tocado aprender a convivir con palabras casi desconocidas que han saltado del diccionario a nuestro día a día. Coronavirus, pandemia, confinamiento, distancia social, cubrebocas,
COVID-19. Crisis. Pero, ¿cómo es la crisis que ha desatado esta pandemia? ¿Cuál es su rostro? Fue algo que nos tomó de sorpresa pues a todos. Pues al principio teníamos ahorros, después se acabaron, teníamos algunos apoyos de familiares, pues ya ver que realmente todos los recursos se agotaban y demás, pues ya nos llevó a pensar en otras alternativas como buscar otros trabajos, otras fuentes de ingreso. Estamos otra vez recuperándonos progresivamente, pero no va a ser otra vez como antes. La pandemia nos cerró juzgados, nos cerró tribunales, nos cerró todo dentro del ámbito legal, y pues ahí va Marcela nuevamente a regresarse a enfermería, ¿no? A mí me hospedaron en un hotel y pues yo del trabajo me iba a la habitación del hotel. De hecho, 3 meses yo no vi a mis flacos. Él trabaja, pero él creo que está peor que yo, porque pues bueno, él es militar, a él lo trasladaron a otro estado. Empecé así como que a partirme en pedacitos y yo decía, tampoco en pedazos sirvo, ¿no? Entonces, pues tengo que ser finalmente en este momento, pues el pilar. Pues llegó el momento en que pues ya no veía nada y luego el dinero tampoco te alcanza, ¿no? Es como muy mínimo y era así como que ya te empieza a dar como la desesperación porque tienes cuentas que pagar, tienes cosas que hacer, entonces era así como que ¿y ahora qué hago? Pues me metí a cursos en línea, o sea, tuve que buscar como una opción y fue donde me metí como a estudiar inglés. Bueno, anteriormente me ayudaban con León, una tía es la que me apoyaba. Ahorita, pues no tengo como para pagarle a alguien que me ayude, obviamente. Yo estoy como en ama de casa total. Creamos como una agencia de marketing digital y de ahí nos salieron 2 clientes. Pues para pagar las cuentas no me alcanza todavía, estamos como apenas empezando. Al principio como que igual uno quiere hacerse el superhéroe y quiere llevar todo a cargo, pero no, en un minuto no podía. Entonces yo dije, o me dedico a estudiar y me ayudan, o uno ve pasar un año y en el cual tú estudias, tú te sacrificas, dejas muchas cosas de lado, dejé mucho de lado a mi familia por esto, a todo el mundo, amigos, familia, y siento que sentí como un alivio, sentí como que todo mi sacrificio valía la pena porque encontré trabajo, he sido bien evaluada, mi jefe hoy día me dio una buena evaluación. El enorme impacto que ha provocado la pandemia de COVID-19 en el mercado de trabajo ha desatado una crisis que tiene muchas caras, pero la mayoría de ellas son de mujeres. Esta crisis nos ha dado una oportunidad única de replantear cómo se puede recuperar el terreno perdido y avanzar durante la recuperación en el cierre de las desigualdades de género en el mercado laboral. ¿Cómo recuperar y repensar el empleo con perspectiva de género? Busquemos soluciones creativas. Muchas gracias, Marcelo. Y ese video fue muy conmovedor para mí. Bueno, les quiero agradecer primero a la señora Paula Vargas, vicealcaldesa de San José, Costa Rica, el señor Martín Yarriora, el intendente de Rosario, Argentina, Elsa Noguera, gobernadora de Atlántico, Colombia, para acompañarnos en este panel. Les agradezco a todos. Para comenzar esta conversación, quería ver brevemente si nuestros panelistas, hola, ¿cómo están? Quería preguntarles algo. ¿Nos pueden describir un poco los efectos del COVID sobre las mujeres de sus ciudades? Si ustedes se pueden dar a nuestra audiencia un poco de los detalles de qué han visto ustedes, qué han experimentado ustedes del impacto de la pandemia. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de redes sociales y están conectados hoy en este foro. Realmente desde San José de Costa Rica y desde el gobierno local de la capital ha sido un reto importante el poder reactivar e iniciar con estas acciones después de un año
de tener el primer caso registrado positivo en Costa Rica por COVID-19. Y me encanta la frase de don Marcelo al cierre, donde dice, sin la mujer no puede haber reactivación económica. Y esto es parte de lo que hoy queremos impulsar, porque definitivamente en el impacto mundial no podemos dejar de lado la cantidad de mujeres que han sido afectadas laboralmente, pero que también han sido afectadas sus familias. Y hay una particularidad especial en San José, porque en uno de sus distritos más populosos, que se llama Pavas, es el sitio del país donde hay más hogares jefeados por una mujer, liderados por una mujer, donde la figura paterna está ausente y es su mamá la única encargada y responsable de llevar el sustento a la mesa. Y eso definitivamente que se convierte en un reto importantísimo donde refleja la vulnerabilidad, y hoy son mujeres que ganan menos, tienen menos capacidad de ahorros, tienen menos capacidad de tener opciones laborales, tienen menos oportunidades de poder salir adelante, y eso hoy definitivamente es un reto que nos ocupa en la ciudad capital. Creemos que es un compromiso de todos y de todas, y por eso estamos generando una serie de acciones. Y en esto me refiero, por ejemplo, a un programa que es el programa de autonomía económica municipal, donde impulsamos a que estas mujeres sean visualizadas, sean escuchadas, pero sobre todo sean empoderadas. Mediante este programa, donde primero desarrollamos autoestima, donde les damos la capacidad de creérsela, de que pueden salir adelante, y luego les enseñamos a desarrollar ideas de negocio. Luego les enseñamos a emprender, a cómo crear un presupuesto, a cómo vender por medio de las redes sociales, a cómo poder llevar su producto a los diferentes sitios del país por medio del servicio de correos de Costa Rica. Y que hoy esa sea la oportunidad de tener ese sustento, porque la empleabilidad no ha tocado sus puertas. Han tenido que autoemplearse para poder sostenerse y sostener a sus familias. Ese es uno de nuestros retos más importantes y por el cual nos estamos enfocando. Aún en año de pandemia, donde ya veníamos trabajando este programa, tuvimos la oportunidad de impulsar por medio de la virtualidad a 400 mujeres. En su mayoría. Hay algunos hombres porque definitivamente también necesitan la oportunidad y el espacio y fueron golpeados fuertemente también en temas de empleo, pero sobre todo son las mujeres las que hoy estamos impactando de manera positiva, y eso nos llena de gran satisfacción porque los números en Costa Rica en temas de desempleo son altos, alrededor del 20% en hombres y el 25% en mujeres, lo que hoy nos genera un reto importante, sobre todo para el gobierno central, que es el responsable directo, pero el gobierno local ha tenido que asumir la tarea, ha tenido que responsabilizarse y empezar a apoyar a esta población. Además, en medio de la desigualdad y de todos los retos que estamos viviendo, estamos enfocando nuestros esfuerzos en dos puntos importantes. Creemos en la educación como una herramienta vital, y el gobierno local, la Municipalidad de San José, está impulsando un programa que invita a las personas a retomar sus estudios, a que puedan recibir tutorías por medio de la municipalidad absolutamente gratuitas y de modo virtual, que favorecen dos líneas, en el sentido de que no hay un gasto para las personas de movilidad, no hay además el gasto o la responsabilidad para muchas mujeres de tener que buscar a una persona responsable por el cuidado de adultos mayores que tienen a cargo, de personas con discapacidad a las cuales también velan por ellos, o por supuesto niños. Y además el que sea virtual, el que puedan estar desde sus casas constantemente preparándose. Tenemos en este programa actualmente 350 personas y en la mayoría son mujeres que buscan precisamente poder obtener su bachillerato, que en Costa Rica es la secundaria,
completa y que al obtener la secundaria se convierte en una herramienta de prepararse en alguna carrera técnica corta que les permita ser sujeto de empleo, que les permita además el poder ingresar a estudios superiores o bien el tener un mejor salario, el tener un mejor trabajo, porque la remuneración es diferente. Para una mujer que no tiene concluidos sus estudios secundarios, que no ha terminado su bachillerato, o para una mujer que ya ha podido cumplir esa etapa en su vida. Así que esto es parte también del trabajo que estamos desarrollando hoy. Nos llena de muchísima esperanza porque no solamente estamos impulsando para que concluyan su bachillerato, sino que a partir de abril, a quien terminó su educación en el 6º grado, que es la primaria completa, y no pudo seguir en secundaria o abandonó cuando era joven sus estudios en primer, segundo, tercer año de colegio, también estamos abriendo la posibilidad para darles esa oportunidad para que logren tener secundaria completa. Creemos que la educación es una herramienta vital, importante, necesaria para no solamente para Costa Rica, sino para América Latina. Costa Rica ha sido visualizado por empresas transnacionales como un país de servicio y precisamente es porque la educación ha sido una educación de calidad. Y eso es lo que hoy estamos facilitando y dando los espacios para que las mujeres logren capacitarse y además tener, mientras se preparan y se educan, la oportunidad de empoderarse, de emprender, de generar ideas de negocio, que para nosotros eso es absolutamente válido, importante y necesario. Y un punto importante que además quisiera compartir es la ciudad tecnológica. Tenemos en proyecto un distrito de innovación y es un distrito que va a generar la oportunidad de empleabilidad, pero también de preparación. Creemos en que las jóvenes puedan llegar a tener este espacio y es un proyecto que vamos a desarrollar en un terreno que está anexo al edificio municipal que mide 8,000 metros. Y en ese terreno vamos a generar la oportunidad de construcción para 2 universidades de las más importantes en Costa Rica y que estas universidades no solamente brinden la posibilidad de que los muchachos, las jóvenes, empiecen a incubar sus ideas, empiecen a prepararse, pero sobre todo que sea un hub de innovación, no solamente en una línea de crear empleabilidad, sino también de que veamos a la mujer, a las jóvenes que hoy están precisamente estudiando, preparándose con la oportunidad de brillar en un aspecto donde no había sido posible en el área de tecnología. Y hoy vemos esa posibilidad. Hoy estamos ya pues apenas formando el proyecto, empezando o dando los primeros pasos para que se pueda construir en esta zona, pero es parte de la ilusión que hoy tenemos como gobierno local de que vamos no solamente a ir sacando adelante la necesidad de desarrollar espacios de empleabilidad, las herramientas para el estudio, sino también empoderar a esas niñas, a esos jóvenes que hoy necesitan tener ese espacio en áreas que normalmente habían sido reservadas y habían sido solamente pues destinadas para que los hombres la ocuparan. Y creemos que eso es parte de la reactivación. Nos visualizamos con muchísimos jóvenes, pero ahí presentes muchas mujeres, muchas jóvenes, creando sus proyectos, incubando ideas, desarrollando proyectos de negocio y pudiendo llevar a sus familias a un mejor nivel de cultura, de educación y de economía. Hoy creemos que la posibilidad de tener ese sustento a la mesa no solamente era como funcionaba hace 20, 30, 40 años atrás, donde la mujer trabajaba fuertemente en el hogar sin remuneración económica. Hoy Costa Rica ha dado un giro donde las mujeres hemos salido a trabajar, hemos aportado a la sociedad, pero hemos ido tomando espacios en participación política, en algunas carreras como ingenierías, de una manera más lenta. Y hoy eso es lo que queremos impulsar, apoyar a que estas chicas puedan también tener espacios en la ciencia y en la tecnología.
Y esto es importantísimo para nosotros, sobre todo cuando empresas como Microsoft han fijado sus ojos en este distrito de innovación y ya hoy están operando en este sitio, ya hoy están trabajando en la Torre Universal y precisamente cediendo espacios para que las mujeres podamos apoyar, podamos demostrar de lo que estamos hechas, de nuestras capacidades y sobre todo de hacer un trabajo fuerte en nuestra sociedad para salir adelante en medio de una adversidad que nos ha tocado a todos y a todas. Sacarlo adelante con mucha tenacidad, con mucha fe, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con trabajo duro. Bueno, muchas gracias, vicealcaldesa, muy importantes comentarios. Quería pasarle brevemente la palabra al señor intendente Yarioria y para corregir la introducción de antes, que él es el intendente de Córdoba. Bueno, buenas tardes, un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Agradecerte, Jessica, saludar a Marcelo, compartir este espacio con Elsa y Paula. Por supuesto, de lo que estamos escuchando, todos vamos a compartir que la pandemia ha acelerado y por supuesto ha afectado a los que ya la situación anterior venía afectando. En nuestro caso nos tocó asumir una pandemia ya en el medio de una recesión y eso por supuesto complicó aún más las cosas que venían complicándose. Sé que no es el tema, pero me parece también ponerlo como un punto. Increíblemente, la pandemia también aceleró los casos de violencia de género. O sea, hoy nosotros estamos sufriendo más delitos de violencia de género que antes y bueno, eso me parece un dato que si bien no es del tema, no sé si esto ha pasado también en otros lugares de la misma intensidad que lamentablemente nos pasó a nosotros, más allá de las acciones que se vienen llevando adelante, ¿no? Yo cambiaría, aportaría un concepto. Siempre el tema de los derechos de igualdad sobre el tema de la mujer o sobre el tema de género son trabajados desde un punto de vista como derechos de un sector y yo creo que esto hay que cambiar la perspectiva y me parecía muy bien como lo expresaban los que me precedieron, hablarlo e introducirlo como un esquema de desarrollo, o sea, liderar una sociedad que tenga desarrollo, que quiera producir, que quiera crecer, que quiera mejorar. Es una sociedad que tiene que generar condiciones de igualdad. Y en esas condiciones de igualdad, ahí enmarcar la posibilidad de la igualación de los derechos, en el caso no solo de las mujeres, sino también ampliándolo a todos los géneros, ¿no? Y eso me parece importante, porque ahí quitaríamos un elemento, también en este caso como alguna barrera que tiene que ver esencialmente con lo cultural. Está claro que desde las sociedades de la configuración patriarcal se ha estructurado culturalmente y de ahí se han generado limitaciones que hay que trabajarlas para ir volviendo a una sociedad de construcción de iguales, una sociedad de construcción en donde todos tengan oportunidades. Y ese es un gran desafío, pero no para un sector, sino que es un desafío de la construcción de políticas públicas para construir una sociedad que pueda progresar y crecer más rápido. Para eso nosotros hemos tomado, en nuestro caso en Argentina, la ley Micaela, que es una ley de capacitación general, no quiero entrar en ese punto, pero que atiende claramente a un cambio de formación estructural, conceptual, para abolir, como decía bien Marcelo, la barrera cultural. La barrera cultural hay que trabajarla y es importante cambiar los conceptos que nosotros tenemos en la sociedad para permitir igualar las oportunidades hacia las mujeres y hacia los géneros y hacia los diversos géneros, pero también para construir una sociedad más próspera. Nosotros hemos obligado, a realizar una capacitación en materia de género a través del cumplimiento de esta ley, pero lo estamos haciendo también dentro de nuestro municipio con el fin claramente de eliminar las barreras culturales, las cuales generan muchísimas inequitudes, ¿no? hacia la mujer y hacia los diversos géneros. Yo voy a decir o a plantear algunas acciones que hemos realizado en el poco tiempo de nuestra gestión. Llevamos prácticamente un año, o sea que pasamos un año, o sea que nos tocó también todo lo que ha sido esta pandemia a nivel mundial. En este tiempo nosotros, de entre muchas acciones, destacar que tomamos programas específicos que se venían realizando
pero que no se incorporaban a la mujer como un actor central. Hay un programa que es de servidores urbanos, inclusive, para explicarlo, servidores urbanos es un programa de asistencia en el cual se devuelve esa asistencia con una contraprestación que tiene que ver con un trabajo que uno le devuelve a la comunidad. A veces, por ejemplo, en un área de parques y paseos, arreglando una plaza. Bueno, hoy justamente acabamos de salir en un medio local porque estamos capacitando también, porque dentro de ese programa no solo incorporamos más mujeres, sino que también eran como había roles, ¿no? En donde los hombres a lo mejor agarraban una maquinaria y las mujeres no. Y ese rol lo venimos cambiando con educación y, por supuesto, generamos una capacitación para que puedan tener igualdad de trabajo y no sienta que el hombre la tiene que acompañar a la mujer en muchos roles. Y eso es equiparar la cancha. O sea, que tomamos más mujeres, pero también lo que hacemos es igualar las condiciones de trabajo en el sentido de que ambos puedan hacer la misma tarea. Otra acción fue eliminar techos de cristal. O sea, no es que está prohibido determinado rol de la mujer en una situación, pero por costumbre no se da. Nosotros en la empresa que tenemos en materia de basura, de recolección de residuos domiciliarios, para explicar, es típico que los hombres manejen los camiones, por ejemplo, de la recolección de residuos. Bueno, el otro año capacitamos a mujeres que estaban trabajando en la empresa y hoy están manejando dichos camiones, en donde tienen determinados beneficios, por supuesto el también subir de categoría y poder manejar un camión, pero no hacía falta ninguna legislación. Lo que hacía falta es una decisión de eliminar ese techo de cristal para mostrar que las mujeres también pueden cumplir eficientemente ese rol que antes lo venían cumpliendo solamente los hombres. También, vinculado a lo ambiental, estamos por construir un centro verde mujer, que es un centro exclusivamente en donde las mujeres van a administrar lo que es toda la clasificación en materia de residuos, en este caso la clasificación para la posterior venta, donde muchas de ellas venían trabajando con disímiles condiciones, y entonces también hay, por lo general esas cooperativas estaban más vinculadas a un trabajo que realizaban los hombres. Bueno, estamos incorporando a la mujer, le estamos dotando de las maquinarias necesarias y de la tecnología necesaria para que puedan convertir ese trabajo en un ingreso. En la pandemia también acompañamos determinadas actividades en donde las mujeres se vieron, son por lo general tareas realizadas por mujeres. Por ejemplo, lo que pasó con los jardines maternales, en donde sufrieron frente al cierre, y nosotros, bueno, asistimos puntualmente a esos sectores, permitiéndole también la ampliación de rubros y también con asistencia económica, ¿no? Una cosa que me parece importante, que yo diría que a veces uno actúa de política y la perspectiva también de género y de derecho de igualdad de mujer, termina cumpliéndose. Cuando todos hablamos, por ejemplo, contar un caso, que nosotros lo hicimos este año. Cuando nosotros hablamos de trabajo informal, muchas veces hay muchas ferias informales. Uno lo ve continuamente en muchos de nuestros países y, por supuesto, nuestra ciudad también las tenía. Esa informalidad de esas ferias perjudica, por supuesto, a los que están trabajando en la misma. Ahora bien, nosotros esa informalidad la cambiamos, eran ferias informales que tomaban espacio público. Bueno, las reglamentamos, las ordenamos, le dimos infraestructura, en el medio, ¿no?, de toda la situación difícil que nos pasó, de recesión y, por supuesto, respetando todas las condiciones de pandemia. Y ahí nos damos cuenta, algo que está claro porque uno lo ve en las encuestas, de cómo las mujeres están muchísimo más presentes en el trabajo informal. En las ferias, por ejemplo, para nombrar el caso de la más grande que hoy tenemos en Córdoba, que ya se convirtió en un paseo, el 85% de todos los que integran dicho paseo actual son mujeres, que al formalizarlas, al entrar el Estado, al organizar el paseo, a poder capacitarlas y al poder entregarle la credencial en su uso, eso también les permitió salir de condiciones a veces de tensión o de violencia
porque cuando era en la informalidad es como que el espacio se ganaba a través de una situación muchas veces de fuerza. Ahora en la organización, en la planificación, en concentrarnos en atribuirle un derecho especial, no solo formalizamos esto que era una feria convertida en un paseo, una feria ilegal convertida en un paseo formal, sino que ahí aplicamos también, desde la perspectiva de derecho de igualdad de mujeres, la formalización de los emprendimientos de mujeres. Eso es como un resultado. También quiero para ir mechando temas, ¿no? En materia de infraestructura, no es la misma situación de cuando se sube al transporte público una mujer que un hombre. Entonces, estamos empezando a colocar cámaras de seguridad dentro de los colectivos para que el tránsito y el uso del transporte público, en el caso de las mujeres, por supuesto, reducirle todas las condiciones de inseguridad que ellas sufren. Por ejemplo, el caso típico de la parada, que también estamos trabajándolo en el caso de cuando una parada no tiene luz, no es lo mismo la sensación que tiene un hombre cuando tiene que bajar que una mujer cuando tiene que bajar a la misma, ¿no? Para todos mejorar las condiciones de seguridad, el tema de la colocación de la luz. Pero para las mujeres, también generar esos corredores seguros es un tema esencial para su movimiento diario en la ciudad. Así para contar temas que tienen que ver con la infraestructura desde la perspectiva o de la vista, por supuesto, de las mujeres. Y sin infraestructura y sin movilidad se complica acceder a la igualdad. Y después, como comentaban recién que veía, la visualización. O sea, además de la capacitación, además del entrenamiento, también visualización de las mujeres emprendedoras que han podido triunfar en determinadas situaciones. Acabamos de premiar hace muy pocos días a las mujeres, por ejemplo, emprendedoras que hoy lideran empresas tecnológicas. Y esa es una manera de visualizar esas mujeres que han dado pelea en rubros en donde el varón es casi predominante, la han dado con éxito y a través de esta premiación nosotros logramos visualizarlas y de esa manera queremos convertirlas en una situación espejo, ¿no? En el cual otras mujeres que tal vez están ya en el rubro tecnológico puedan animarse a emprender, puedan animarse a realizar su emprendimiento. Podría contar muchas más iniciativas que hemos hecho, como Corlab, también vinculada al emprendedurismo en materia de mujeres. Pero principalmente creemos que las alcaldías, los municipios, tenemos un rol importante que jugar en esto de lograr una sociedad con mayor igualdad. Y lo tenemos que hacer no solo sí tomar la perspectiva de género o la perspectiva, por supuesto, de género de mujer, pero también entendiendo que la capacidad de progreso que tenemos que liderar es una capacidad que no lo vamos a poder hacer a pleno si no incorporamos a esa igualdad de oportunidades, a esas ganas de progresar a toda nuestra sociedad. Y en toda nuestra sociedad, por supuesto, tenemos que igualar, como decimos, la cancha, y eso es darle más oportunidad a las mujeres, favoreciéndolas en las condiciones, tanto políticas o culturales, sociales, que podamos realizar desde el municipio para mejorar nuestra comunidad. Gracias, Intendente, por sus palabras y esos comentarios. Y estoy aquí escribiendo unas palabras que creo que van a ser claves y temas muy importantes para el tema de la recuperación y la renovación de las economías en la región. Ahora, quería pasar la palabra a la señora gobernadora, pero antes quería solo decirles a todos que quisieran dar preguntas, por favor, entre al chat para darnos preguntas si quieren participar en esta conversación. Gobernadora. Muy buenos días a todos. Un saludo, Jessica, especial para ti, para Marcelo, para mis compañeros Paula y Martín, y bueno, todas las personas que nos están siguiendo. O sea, también lo primero, darles la más cordial bienvenida a Barranquilla Atlántico. Somos los anfitriones de esta importante asamblea del BID. Los estábamos esperando desde el año pasado, no pudo ser de manera presencial por la pandemia, pero bueno, en esta oportunidad ya se está desarrollando y estamos muy felices de tenerlos aquí. Debo decir que cuando me invitaron a este panel me dio mucha ilusión porque hoy más que nunca estoy convencida
que si no logramos el empoderamiento y la igualdad de oportunidades para nuestras mujeres y niñas, claramente no vamos a lograr un verdadero desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Como pues ya muchos lo han señalado, desde antes de la pandemia para el mundo, pues era un verdadero reto cómo lográbamos esa igualdad de oportunidades, ya que nuestras mujeres claramente viven en un nivel de pobreza mucho mayor, pasamos más hambre, tenemos unas desigualdades laborales, brechas salariales, accedemos menos a los servicios básicos y se habían venido realizando esfuerzos importantes, pues tratando de lograr cerrar esa brecha. Y pienso yo, y bueno, a lo largo como de mi actividad laboral, he podido comprobar que lo que le ha faltado al mundo es tener más mujeres en la toma de decisiones. Y los espacios empezaron a abrirse. Hoy tenemos más mujeres en el sector público, tanto en cargos de elección popular como en cargos de nombramiento. Tenemos más mujeres en cargos de alta dirección, pero si seguimos a este ritmo, tardaríamos, de acuerdo pues a lo que ha establecido ONU Mujeres, tardaríamos en América Latina cerca de 70 años, y esto era antes de la pandemia. Y con la pandemia lo que hemos observado es que las mujeres estamos llevando la peor parte, hemos retrocedido en cuanto a equidad de género. Por eso pues celebramos que dentro del marco pues de esta reunión o estas actividades con alcaldes, en el marco de la Asamblea del BID, puedan desarrollarse pues este tema tan importante. Colombia pues no ha sido la excepción, al igual que el resto del mundo. La economía nuestra tuvo un decrecimiento importante el año pasado, y las cifras de desempleo del último mes de enero que se pues contaron ahora en febrero reflejan pues un aumento importante en la tasa de desempleo. Veníamos con una caída, luego de fin de año se tuvieron que tomar medidas de más cuarentenas obligatorias, más restricciones, y esto por supuesto impacta claramente la economía y reduce las oportunidades de trabajo para nuestra gente. Ahora, ¿qué nos preocupa? Porque pues, nos lo viene advirtiendo el centro encargado de las cifras estadísticas en Colombia, que es el DANE, que de cada 2 puestos que pierden los hombres, nosotras las mujeres perdemos 3 cargos, pero adicional a esto, en lo que es la población inactiva, es decir, que están en edad de trabajar, pero que no salen a buscar trabajo, tenemos 1.1 millones de colombianos, de los cuales 730.000 son mujeres. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos un número importante de mujeres que están en capacidad para trabajar, pero no han podido salir a buscar trabajo, precisamente por el incremento tan desmedido de las funciones del hogar. Pues ya ustedes lo comentaron, prácticamente las mujeres asumen 3 veces más las tareas propias del cuidado de los niños que no pueden seguir escuela en casa de manera autónoma, o el cuidado de pacientes crónicos, o el cuidado de adultos mayores. Entonces les da miedo salir porque de pronto contagian a esos adultos mayores, y estamos desaprovechando pues a nuestras mujeres que podrían estar al servicio pues de nuestra economía. Pero también, lo dijo Marcelo, tenemos que nuestras mujeres tenían una alta participación en los sectores más afectados, todo lo que es el turismo, la hotelería, los restaurantes, la diversión, la industria manufacturera, incluso el servicio doméstico. Hemos sentido que ha bajado la demanda precisamente porque hay cierto temor de aumentar el riesgo de contagio, ya que pues el servicio doméstico entra y sale de casa. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Y a qué nos estamos enfrentando hoy? Teniendo en cuenta ese incremento desmedido pues, de tareas que hoy tienen nuestras mujeres en casa, pero que además las necesitamos en el sector productivo, es cómo combinamos eso. Y para eso, pues, tanto del sector público como desde el sector privado, tenemos que salir como de la caja, tenemos que ser mucho más amplios, mucho más flexibles con nuestras mujeres en los permisos, que puedan atender el cuidado, pero que al mismo tiempo, en su tiempo, puedan responder a las actividades del trabajo y bueno, por supuesto, apostarle mucho más al teletrabajo, ya que las actividades
que desarrollábamos las mujeres principalmente eran presencial, pero ahora tenemos que reinventarnos, ser un poco más creativos y ver de qué manera le apostamos al teletrabajo. Yo quiero mencionar lo que ha sido pues nuestra estrategia de reactivación económica que denominamos Tu Negocio a Toda Marcha y que fue destinada exclusivamente a las mujeres del Atlántico. El Atlántico es un departamento que tiene 23 municipios, nuestra ciudad capital es Barranquilla, la ciudad anfitriona de la Asamblea del BID, y lo que queremos es que desde las ciudades del departamento se fortalezca la economía, porque anteriormente pues lo que veíamos era una alta dependencia de Barranquilla y su área metropolitana, y en la medida que fortalezcamos pues la economía desde los municipios, vamos a lograr pues que nuestras mujeres y nuestra población en general se movilice menos. Tu Negocio a Toda Marcha lo que buscaba es permitir a través de la transformación digital y el acceso al crédito que nuestras mujeres siguieran trabajando desde casa, pero que generaran ingresos. Y nos concentramos en 3 sectores principalmente. El primero, la gastronomía. Veíamos que había una alta dependencia de nuestras mujeres de los festivales gastronómicos. Era muy común que los fines de semana, un fin de semana al año, pues en esos municipios, siempre se utilizaba desde el viernes, sábado y domingo, llegaba gente de todo el departamento a consumir los productos estrellas de nuestras matronas gastronómicas. Para ellas fue casi que un shock cuando empiezan todas estas medidas, porque dicen, ¿cómo vamos a hacer si nosotros le pagamos la educación a nuestros hijos en la universidad los próximos 6 meses con lo que hacíamos ese fin de semana? Y empezamos a conversar con nuestras mujeres y allí fue cuando entendimos que teníamos que apostarle a la transformación digital. Fue muy difícil al comienzo, pues para ellas no cabía hacer un festival digital cuando normalmente era un festival presencial con mucha gente que venía de afuera, y se le midieron a recibir una asesoría por parte del SENA. El SENA es, bueno, como la Universidad Técnica Pública de Colombia, pero además a que pudieran vender en plataformas digitales que funcionaran con cocinas ocultas en Barranquilla y el área metropolitana, de tal forma que ellas, a través del Rappi, que es la plataforma digital más importante en Colombia, donde están los mejores restaurantes del país, que allí iban a tener el pastel de pital de megua, la arepa con huevo del Uruaco, que iban a tener pues, los productos de bocadillo de Palmar de Varela, en fin, todos sus productos. Y debo decirles que se modernizaron, nos tuvieron confianza, siguieron todos los pues, protocolos de bioseguridad, se capacitaron y hoy están felices porque no solo venden un fin de semana, sino que venden prácticamente todo el año y hoy las conocen más. El segundo segmento al que le apostamos fue a las artesanías. El Atlántico es muy rico en artesanías, exportamos artesanías, vendemos a nivel nacional artesanías, y cuando llega la pandemia prácticamente también entran como en pánico porque no iban a poder cumplir los pedidos, ya que no tenían acceso a la materia prima. Los diseños juegan un rol muy importante y pues en ese momento, desde el mes de abril, como teníamos unos compromisos de entrega, lo que se nos ocurrió fue a las 250 unidades productivas que se convierten en casi 4.000 artesanos, se les entregó una tableta con internet, chips de internet gratuitos, y ellas pudieron seguir teniendo su capacitación, nos manifestaban si necesitaban pues los materiales, todo el tema de diseño, que es lo que nos hace únicos, y por eso podemos penetrar con éxito el mercado local e internacional, y en esto hay que estar innovando y todo el tiempo proponer diseños nuevos, auténticos. Y bueno, no les puedo contar el éxito que tuvo. Tenemos pues por supuesto la página web de Artesanías del Atlántico. Pudimos participar en la Feria Internacional pues que ya habíamos participado el año pasado, pero esta vez también Maison Objet en París. Esto por supuesto abre enormes posibilidades para ya ventas muy puntuales, que son ventas exclusivas con diseños exclusivos para grandes cadenas del mundo, de tal forma que esto sirvió para modernizarlas y con seguridad sus negocios. Hoy
están pues con unos mayores ingresos a lo que tenían antes de la pandemia. Y por último, a las emprendedoras. Veíamos con mucha preocupación que nos decían que, o sea, antes de la pandemia, ellas eran emprendedoras, eran independientes, tenían un negocio, bien sea de panadería, estaban en el sector comercial o eran pues confeccionistas, y prácticamente se les acabó el capital de trabajo. Yo creo que, bueno, en eso hasta las grandes empresas les ocurrió. Ahora imagínense a estas pequeñas y medianas emprendedoras, y abrimos una línea de crédito con el Banco de Desarrollo Bancoldex del orden nacional. Formalizamos pues a todas estas emprendedoras, porque para poder acceder al crédito tenía que cumplir 2 requisitos. Lo primero, que era la formación en el SENA, y lo segundo, que era la formalización. Y hoy prácticamente pues acceden a estos créditos bajos, a largo plazo, 6 meses de gracia, pudieron reactivar sus negocios, y pues afortunadamente las tenemos pues trabajando en esta época de pandemia. Entonces yo creo que esto nos ha generado muchas dificultades, sin duda, la pandemia, pero también ha sido un momento de grandes aprendizajes. Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar con esa mente positiva. Yo sé que no ha sido fácil, pero una de las grandes preocupaciones no solo era el número de contagiados, el número de fallecidos cerca, sino el poco acceso que tenían a generar ingresos miles de familias en nuestro departamento. Y bueno, a través pues de estos programas hemos podido lograr la reactivación, y hoy Atlántico se distingue a nivel nacional por ser ejemplo de reactivación económica. Me encanta esta conversación, porque estamos hablando no solamente de los retos que estamos enfrentando en la región, dado la crisis y la pandemia y el efecto a mujeres, pero también estamos hablando de las soluciones, que para nosotros en el BID es nuestra tarea más grande, para traer a todos ustedes y a sus países esas soluciones y apoyarlos a ustedes. Ahora, estamos hablando mucho de lo que están haciendo ustedes como parte de los gobiernos locales. Quisiera pasarle la palabra a nuestra panelista Silvina Moschini, quien es fundadora y directora ejecutiva de SheWorks, para ofrecer algunos comentarios sobre el tema del eje central del sector privado a la respuesta y cómo el sector privado puede aportar a esta recuperación. Jessica, muchísimas gracias. Paula, Martín, Marcelo, un enorme placer conectar con ustedes. Elsa, me resonaron muchísimo también tus palabras. Soy emprendedora tecnológica, y como saben los emprendedores, donde el resto ve problemas, ven oportunidades. Yo creo que la pandemia es tal vez el mayor catalizador para la reactivación económica de las mujeres, y esto viene de la mano de la tecnología. Si ustedes se ponen a pensar lo que pasaba en el pasado, el 51% de las mujeres con hijos abandonaban su trabajo por falta de flexibilidad. ¿Esto qué? Porque las compañías seguían trabajando con modelos obsoletos que no permitían que las mamás, que las mujeres cuando se convertían en mamás pudieran tener una continuidad laboral. Con la pandemia, la mitad del universo a casa, el trabajar de manera remota se convirtió en la norma, con lo cual, si ahora hacemos la tarea y podemos brindar la educación que se necesita para cortar esa brecha, Elsa lo mencionaba también, y Paula, para convertir a estas mujeres en emprendedoras digitales, emprendedoras que puedan capitalizar en tecnología para poder expandir y montar negocios que son mucho más ágiles, mucho más exponenciales, mucho más económicos, porque ya ahora todo es bajo demanda. Y hablábamos de Rappi, soy emprendedora en Endeavor, también conozco muy bien a Sebastián, al equipo de Rappi, y vemos en ese concepto de que podemos acceder a servicios y infraestructuras sin tener que montar todo de cero. Hoy tenemos compañías como Google, como Facebook, que nos permitan montar también nuestros negocios en Internet y no tener la feria de verdad. Pero ¿qué tenemos que pensar en este contexto? Tenemos que pensar que tenemos que hacer que el talento se conecte con las oportunidades, crear plataformas para darles el poder de nuevo a las mujeres. Me gusta decir darles el poder y no empoderarlas, porque creo que las mujeres tenemos ese poder adentro, que es el fuego que tenemos de no darnos por vencida y salir adelante. Entonces, y les cuento cómo lo hacemos nosotros y cómo trabajamos con sector social, bajo el liderazgo de Marcelo en el BID, para preparar a mujeres para habilidades digitales que las van a hacer competitivas en esta nueva economía. Pero antes les voy a contar que desde el año 2012 comencé a trabajar con modelos remotos, porque entendí que el talento era universal
y las oportunidades no estaban en cualquier lado, pero si creábamos tecnología que pudiera hacer que se encontrara, inspirada por las plataformas para conseguir novio, que uno estaba por aquí, el que buscaba a su novio o su pareja estaba por acá, podíamos hacer que se encuentren. Y encontramos que en este contexto las oportunidades están en algunos países, pero el talento es universal. Hablaba Elsa de Colombia y en la economía naranja, y hablaba también Paula de Costa Rica como un hub de servicios. Y no puedo dejar de pensar en países como Estonia, el país más digital del mundo. ¿Qué tal si usamos tecnología para crear estos mercados de talento, tal como lo hicimos con el BID en Guatemala, donde entrenamos a mujeres justito a tiempo para COVID, pero antes de que el trabajo remoto fuera tan cool, en trabajo remoto, en habilidades digitales de la mano de Facebook y de Google, para que no solamente tuvieran las habilidades que necesitaban, sino que el sector privado se pudiera sumar a contratar a estas mujeres. El SENA lo hace increíblemente bien, apoyado por políticas públicas que hacen que las empresas tengan incentivos y tengan obligación de contratar a las personas que están capacitadas y listas para trabajar. Ponerlas en una plataforma, también entrenándolas en trabajo remoto para que las empresas puedan contratarlas. Y en Guatemala entrenamos a mujeres en habilidades para empleabilidad y ya están trabajando para compañías como Mastercard, PepsiCo, Google, para startups como SheWorks y para muchas compañías en Silicon Valley. Pero esto mismo de conectar las puntas entre la educación que cierra la brecha, y esa es educación en habilidades blandas, súper importante. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas son las que van a hacer que seamos competitivos sin importar en el entorno. Hoy las mujeres están de moda y esperamos que sigan por mucho tiempo, pero necesitamos que el sector privado y el sector público y los innovadores trabajen en conjunto para que nos movamos de intenciones a acciones concretas, acciones que lleven a las mujeres a trabajar, que nos permitan acceder a las habilidades que se necesitan, que nos permiten crear los incentivos para que las empresas se saquen el miedo y se saquen también la duda de si lo hacen porque queda bien para relaciones públicas o si lo hacen porque las mujeres representan un buen negocio. Porque sí, señores, las mujeres representan un buen negocio. Hoy las mujeres logran la mayor cantidad de títulos universitarios, maestrías y doctorados. Sin embargo, cuando van a acceder a capital, no les dan plata, y eso tiene que cambiar. Yo levanté prácticamente 50 millones de dólares llevando un modelo de inversión que hizo que la gente a través de Global Equity Crowdfunding me ayudara para construir una empresa que hoy vale 1.6 billones de dólares, 1.6 mil millones de dólares. Esta empresa tiene el corazón en la reactivación económica de las mujeres, y si podemos dar entrenamiento para que sean emprendedoras, hoy es el mejor momento de la historia para emprender. Es más barato, es más eficiente, es más inclusivo, es global y es 100% efectivo y costo efectivo también. Si les damos habilidades para que puedan desarrollar el conocimiento técnico que tienen, tanto en tecnología como en trabajo remoto, van a poder crear empresas que pueden exportar. Elsa lo decía de lo que pasa con las cocinas fantasmas. Esta es una de las partes en que la economía puede hacer que hombres y mujeres brillen. Pero también cuando pensamos en economía naranja, podemos hacer que un país como Colombia, Argentina, Costa Rica y toda América Latina se convierta en lo que hizo la India con mucho menos habilidad digital y tal vez mucho menos talento que el talento que tiene nuestra región, en un exportador en la nube, creando cadenas de valor. Esto se hace educación, plataformas de intermediación de oportunidades de trabajo. No hablo de empleo, de trabajo, porque hoy a los jóvenes les gusta trabajar como autónomos, y también herramientas para crear modelos globales de exportación. Y con esto voy a cerrar mi pequeña presentación, sin más decirles que hoy estamos en la tormenta perfecta para la transformación digital y que esta crisis que hoy nos dejó la pandemia puede ser tal vez el mejor regalo para acelerar ese cambio que tanto, como decía Marcelo, por trabas culturales como por trabas tecnológicas en el pasado no podíamos tomar. Hoy no tenemos excusas, pero la responsabilidad está 100% en nosotros, en trabajar como equipo, innovadores, legisladores, el poder político y el sector privado también para construir modelos inclusivos
y exponenciales de trabajo para que Latinoamérica pueda exportar servicios y pueda exportar talento al mundo. Hay muchas cosas que usted mencionó que nosotros dentro del BID estamos tratando de impulsar en la región y avanzar con todos nuestros equipos, la transformación digital, obviamente una, educación otra. Quería presentarles o preguntarles a ustedes algo sobre el tema de innovación. Casi todos ustedes han hablado en todas sus respuestas sobre el tema de ser innovadores, la importancia de tener innovación como una prioridad en encontrar las soluciones a estos retos. Pero hay un reto que yo encuentro, yo siendo mamá también, de cuidado infantil, que creo que es muy complicado y es complicado para muchas mujeres. Entonces, quería escuchar de ustedes cómo ven ese problema, ese tema, cómo podrían ustedes trabajar de manera muy innovadora para aportar a este tema y ayudar a las mujeres para que puedan aprovechar de esas oportunidades dentro del sector público o el sector privado para encontrar trabajo y tener el apoyo necesario en la casa. Bueno, precisamente ese es como el reto que tenemos luego de la pandemia, es cómo combinamos el trabajo desde casa, que claramente ha aumentado, precisamente pues porque hoy los niños no pueden ir a la escuela de manera presencial, aunque poco a poco ya van llegando. Lo cierto es que la realidad hoy es que la gran mayoría, por lo menos en Colombia, de escuelas no son presenciales, sino remotas. Y cuando los niños son pequeños, pues no son autónomos para poderse conectar como se pudiera conectar un joven. Y eso que las mamás también están pendientes de los jóvenes, porque los jóvenes a veces se distraen, se concentran un rato, pero después no se le miden. Pero nosotros, cuando nos dan una oportunidad, y es lo que yo he aprendido a lo largo pues, de mi vida en lo público, la sabemos aprovechar. De hecho, voy a contar rápidamente pues, la experiencia que yo he tenido con mujeres. Yo antes de ser gobernadora del Atlántico, hace exactamente 9 años, fui alcaldesa de Barranquilla, y en ese momento, bueno, la primera vez que escogían una alcaldesa mujer, y no había muchas mujeres en el sector público, pero claramente porque no nos daban la oportunidad. Entonces, como me dieron la oportunidad a mí, dije, voy a tener la mitad de mi gabinete mujeres, porque hago la precisión. Tampoco me gustan los equipos solo de mujeres. Los equipos mixtos logran unos resultados increíbles, nos complementamos, nosotros tenemos lo nuestro y ellos también tienen lo suyo, de tal forma que anuncié pues ese gabinete con una gran participación. Me dijeron que eso era imposible, que no las iba a conseguir, y finalmente las conseguí. Cuando las conseguí me dijeron que me iban a dejar el cargo tirado porque las ocupaciones de la casa, y mentiras, me acompañaron 4 años, solamente 2 me renunciaron, y fue porque el gobierno nacional se las llevó. Nunca habían estado en el sector público, y bueno, de ese equipo 3 alcanzamos a ser ministras. De hecho, hoy tenemos a la ministra de las TICs, es una barranquillera que su primer trabajo en lo público arrancó hace 9 años en la alcaldía. Entonces, teniendo en cuenta pues que yo lo he podido vivir de cerca, que cuando las mujeres participan en los procesos de toma de decisiones se logran unos resultados increíbles. Primero tenemos una sensibilidad social, pero además somos como menos inmediatistas, nos atrevemos a arriesgarnos, no nos da miedo tanto el fracaso, y por eso pues desde los cargos que ocupo o que he ocupado siempre he tenido una gran participación de mujeres. Y hoy lo que le pedimos a nuestro sector privado es que ya está comprobado, diferentes estudios a nivel internacional han demostrado, bueno, como es el caso de McKinsey, que la desigualdad de género pues es lo que no nos hace, no nos está permitiendo generar un mayor crecimiento económico. Está comprobado que las empresas, y bueno, yo creo que Silvina en esto tiene mayor información, son financieramente más sólidas, más rentables, el servicio al cliente es mucho mejor cuando hay más mujeres en el board, en las juntas directivas o pues en los cargos de alta dirección. O sea que estamos perdiendo todo, nosotros desde el sector público, así como también desde el sector privado. Entonces, ¿qué hemos hecho desde la Gobernación del Atlántico? Porque aquí hemos aprendido a trabajar en equipo. El Departamento del Atlántico y Barranquilla fue el primero en tener el pico en Colombia cuando nadie sabía nada. Afortunadamente pudimos responder, no se quedó nadie esperando una cama de unidades de cuidados intensivos, y después de ese primer pico
Cuando aprendimos a trabajar en equipo, nos unimos con el sector privado, nos unimos hasta con los líderes religiosos, los maestros, todos en un solo discurso, y era la importancia del autocuidado. Teníamos que tomar decisiones muy rápidas y no podíamos como esperar a tener esos cambios culturales, sino que entre todos teníamos que cuidarnos si queríamos bajar ese primer pico. Y luego eso ocurrió en mayo y junio del año pasado, hemos podido mantenernos en unos niveles relativamente bajos, a pesar de que hemos tenido picos en segundos y terceros picos en otras partes del país. O sea que el trabajo en equipo es otra de las habilidades que nos caracteriza a nosotras las mujeres, y podemos complementarnos, pero no necesariamente en esos horarios rígidos que existían en el pasado. Yo por lo menos a mis mujeres siempre les doy todos los permisos con los niños, bueno, lo que necesiten, porque es que uno les llama a las 11 de la noche y te contestan. O sea, son de un compromiso único. Entonces, el salto que tenemos que dar es, hay unas prioridades, porque claramente el hogar siempre tiene que ser la prioridad número uno, pero no podemos dejar de lado pues que somos altamente productivas y que nos gusta llevar ingresos a la casa. Entonces sí tenemos que lograr que en estos momentos de pandemia, en donde los niños están en casa, sí hay que ser mucho más flexible y apostarle al teletrabajo y no molestarnos, porque uno se da cuenta cuando hay niños chiquitos y estamos en este tipo de conexiones, estamos en un Zoom, en un Meet o algo, y empiezan los niños a gritar y al contrario, eso es la vida normal, o sea, eso tenemos que entenderlo. O sea, no podemos volvernos tan formales, tenemos que ser mucho más flexibles, porque estamos en una pandemia, pero muy seguramente la pospandemia va a implicar también unos cambios drásticos. Afortunadamente, pues hemos aprendido rápido, y yo digo que la mejor muestra de la transformación digital de nuestras mujeres es mi mamá. Mi mamá tiene 72 años, iba a misa todos los días, casi pues entró en pánico cuando con la pandemia no pudo, y hoy escucha la misa, bueno, ya empezó a ser presencial, pero escucha la misa de manera digital. No me pregunten cómo, pues le tocó aprender, y hoy es la más digital que tenemos, porque no sale mucho, pero sí nos hemos podido adaptar, y en esto lo que tenemos que ver es que si bien hemos tenido dificultades, ahora tenemos que convertir esas dificultades en grandes oportunidades para no retroceder como ha ocurrido, sino al contrario, acelerar el cierre de esa brecha de género que hoy tenemos que luchar para lograr mayor bienestar para todos. Quisiera pasarle la palabra brevemente al intendente para escuchar sus comentarios sobre el tema. Yo creo que es importante, para ir logrando la igualdad, por supuesto, ir viendo todos los condicionamientos que se van generando en materia del ejercicio, por ejemplo, de los derechos laborales, lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, lo que estaban planteando es también, una cosa es en pandemia y otra cosa va a ser post-pandemia. Está claro que la pandemia ha acelerado todo lo que tiene que ver con la transformación digital, pero también creo que hay paradigmas que vienen cambiando más allá de la pandemia, que tiene que ver con este paradigma del ingreso del valor del conocimiento. Y eso va mutando, ¿no? Las relaciones. Si uno ve el esquema de la valoración de la fuerza sobre el conocimiento, bueno, eso hizo tal vez que los hombres, o en el esquema patriarcal, esto tuviera una mayor influencia. Pero ahora con la irrupción de los nuevos paradigmas del conocimiento, la innovación, el emprendedurismo, hace que la participación de las mujeres sea mucho más fácil. Y si uno ve, recién veía, no me acuerdo, cuando justamente conversaban lo que tiene que ver en el aumento de la participación en materia educativa, bueno, que es un logro. Pensemos que hace muchos años atrás las mujeres en su mayoría no pensaban a veces, o no tenían posibilidades de cursar carreras universitarias, de posgrados y todo esto. Hoy cuando uno ve en muchas de las carreras, inclusive hay más mujeres que hombres. Quiere decir que viene un cambio de paradigma, un cambio cultural, y que se van a ir dando lugares de liderazgo. ¿Cómo acelerar esa situación? Creo que ahí viene la infraestructura que los que estamos gobernando tenemos que brindar.
Yo por eso hablaba de infraestructura de transporte, de infraestructura de conectividad, de ver cómo aceleramos con determinados derechos, infraestructura también en lo que tiene que ver, cada vez que abrimos nosotros un lugar o una potencialidad también para el cuidado de los niños, y entendiendo que en un cambio cultural puede cuidar el niño el hombre o puede cuidar el niño la mujer. Entonces creo que todo esto se viene acelerando y que depende mucho de nosotros para que esto se acelere aún más en cómo vamos generando programas de estímulos, tanto en infraestructura como en aceleración de proyectos. Escuchaba lo de los proyectos tecnológicos. Nosotros recién visualizábamos emprendedoras tecnológicas y está claro que fondear proyectos tecnológicos en cuyo liderazgo sean mujeres también lo van a acelerar. Así que creo que digamos, es prioritario empezar a generar políticas para acelerar los procesos, en este caso que tengan que ver con la mejora de la infraestructura para poder desarrollar esas potencialidades que las mujeres o los diversos géneros tienen en condiciones de igualdad. Ahora, quisiera pasarle la palabra a Marcelo Cabrol, porque yo creo que él está manejando nuestros chats y las preguntas que nos han llegado de la audiencia. Marcelo. Voy a preguntar directamente a Paula y después voy a preguntar a otros de los panelistas. Paula, una de las cosas que parece sobre el tema del distrito de innovación del que estabas hablando en tu exposición, y la pregunta es, ¿cómo trabajamos con el sector privado, chiquito y grande? Es decir, las grandes empresas y las pequeñas empresas, para poder atraer inversión y crear cadenas de valor que favorezcan a mujeres. Esa es la pregunta. Así que es bastante complicada, pero estamos muy contentos de escucharte. Dale. Gracias. Bueno, definitivamente ya las empresas grandes están comprometidas, como es, por ejemplo, Microsoft, que ya opera en el Distrito de Innovación, que ya el año pasado, en medio de la pandemia, inició operaciones en este sitio y que hoy realmente genera un encadenamiento en el sentido de que obviamente hay mujeres trabajando para ellos, hay mujeres a las cuales se les contrata servicios, pero también es precisamente el reto de cómo, por ejemplo, nuestras emprendedoras, que hay 1,200 en este grupo, vamos a ir generando espacios, no solamente en la cátedra, porque muchas de ellas no van a tener la oportunidad de sacar 4 años de su vida para estudiar, pero sí una preparación técnica reducida que les permita ocupar a ciertos cargos y que quizás muchas de ellas puedan prepararse, además de que les permita también empatar con empleabilidad, no solamente el hecho de prepararse, sino de buscar empleo en algunos de estos sitios para poder ir generando oportunidades. Vemos que no podemos enfocarnos solamente en generar empleabilidad o en contratar y generar encadenamientos económicos en el sentido de contratación, de ir dando oportunidades a otros grupos. Son 2 líneas, tienen que ir juntas y avanzar de manera simultánea, tanto el emprendedurismo como el empleo. Creemos que ahí es donde tenemos precisamente este reto importantísimo, porque no podemos ir generando solamente los espacios a las grandes empresas que sí generan un impacto muy positivo y queremos que estén presentes aquí y que generen esa inversión, pero también es precisamente lo que queremos empatar e impulsar a muchísimas de estas mujeres que hoy están llevando el sustento a sus hogares, pero son una idea de negocio, son un pequeño emprendimiento y que necesitamos generar los espacios para impulsarlas y para que logren no solamente llevar, como he repetido, el sustento a su hogar, sino que les permita crecer al punto de generar empleo a otras mujeres, a otras personas. Creo también, como nos lo ha mencionado doña Elsa, el tema de que los hombres y las mujeres hacemos un gran equipo juntos. Y eso es hoy lo que buscamos, el que tengamos el espacio que como mujeres nos merecemos, pero sin menoscabar y sin tratar de sacar a los hombres de la escena. Creo que esta sociedad está balanceada y tenemos que buscar en este espacio precisamente ese balance, el económico, en la parte social, de cultura, que tanto hombres como mujeres podamos engranar y trabajar juntos. Pero definitivamente las mujeres tenemos todavía un rezago importantísimo que nos llevará muchas décadas para tener las mismas oportunidades, y eso es parte del reto que nos debe ocupar día con día.
Gracias, Paula. Aquí me anoté emprendimiento y empleo juntos, porque uno empieza a pensarlo separadamente y es verdad que uno termina no viendo todo el panorama, ¿no? Para Silvina esta pregunta. Silvina, hay muchos alcaldes, alcaldesas, vicealcaldesas de todo tipo y autoridades municipales con nosotros. ¿Por qué le tiene que interesar trabajar o integrarse con mujeres a la fuerza global? Porque las mujeres representan negocio, trabajamos duros, estamos comprometidas, tenemos inteligencia emocional que viene muy a mano en tiempos de cambio, de transformación como los que estamos viviendo. De hecho, todos pueden ver también que los países que han tenido un mayor impacto en la pandemia han sido también liderados por mujeres. Y creo que algo que es muy importante, Marcelo, en esto es, en línea con lo que mencionó tanto Elsa como Paula, que reforzaste también recién, es muy importante el pensar en dos grandes bloques. Uno, el empleo para que las personas puedan convertirse en su mini empresa y exportar servicios. Es ahí donde una región como América Latina, con el auge de la economía naranja, con el auge de la economía también plateada, tiene mucho para aportar, para desde su casa, desde cualquier lugar, exportar ese talento al mundo. Pero lo otro también es lo que tiene que ver con cómo podemos ayudar a las mujeres a desarrollar emprendimientos tecnológicos para emplear a otras mujeres, a otros hombres, exportando servicios, exportando también productos. Y algo muy importante es lo que ha venido haciendo el banco en este sentido de apoyar el acceso a capital. Las mujeres tenemos problemas con poder y con dinero. No nos gusta tener poder porque el liderazgo femenino ha sido históricamente antipático y hay que normalizarlo y hay que cambiar eso, porque el poder bien usado es profundamente positivo y transformacional. Pero tampoco nos gusta pedir mucho dinero y los bancos en general en el pasado no han financiado tanto iniciativas de mujeres. Por eso también que celebro mucho lo que está haciendo el BID Invest con bonos de género y tener más y tener fondos específicos y hasta cuotas para que el acceso a capital, tanto capital de riesgo como capital a través de otras distintas iniciativas, vaya a las mujeres emprendedoras, para que puedan darles eso que necesitan para ser grandes empresas, porque solamente las grandes empresas tienen gran impacto y si no tenemos acceso a capital, no vamos a poder crearlas. Eso es súper importante de que podamos movernos con acciones y que continuemos siendo la región que está liderando en este tipo de iniciativas a través del trabajo que también está empujando en una gran medida para poder setear el tono el banco y que creo que hay también mucho apoyo desde el poder político para que se logre. Y cuotas para empresas también lideradas por mujeres. Fake it till you make it, hasta que se vuelva normal, empujémoslo, porque una vez que podamos mostrar lo que tenemos para dar, ya seguramente vamos a tener la chance de competir en igualdad. Por ahora no lo estamos y es por eso que estamos empujando todas. Gracias, Silvina. Tengo un montón de preguntas, pero no tengo mucho tiempo, así que le quiero pasar a Martín una pregunta. Rápidamente, Martín, gracias por tu participación, igual que a todos los panelistas. Hizo mucho eco el tema de invertir en infraestructura que provea para la seguridad de las mujeres y también para el acceso mejor a los trabajos. La pregunta para vos, Martín, es ¿cuánto cuesta esto? ¿Esto es una gran inversión o es una pequeña inversión? ¿Qué pueden hacer las municipalidades y los gobiernos locales en esto? Bueno, hay infraestructura de gran inversión, pero también hay mucho de por ejemplo, cambios profundamente culturales que se pueden hacer. Por ejemplo, para citar una, yo hablaba del tema del transporte público, donde una mujer que tenga que transportarse no es la misma experiencia en materia de seguridad muchas veces que el hombre. Entonces, la incorporación de cámaras de seguridad dentro del transporte público le va a mejorar, para nosotros mejora las condiciones de seguridad dentro del transporte público. Pero hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con si uno va en el transporte público y encuentra una parada en la cual la luz está quemada, permitir que la mujer se baje en la parada más segura o en un lugar donde la luz esté encendida. Es un cambio podría dar muchos ejemplos de cambios de actitud, ¿no?, en materia de transporte. Creo que para desplazarse en una comunidad entera, no solo, acá estamos trabajando el tema laboral, yo digo el tema de cómo hacer una comunidad vivible para todos, ¿no?
en las cuestiones de transporte o en las cuestiones de movilidad y en muchas de estas cuestiones es necesario tener la perspectiva o la visión desde el punto de vista de la mujer sobre la infraestructura que tenemos en la ciudad. Eso equipara, eso iguala, y esa igualación en materia de infraestructura, que a veces, como digo yo, puede ser, por supuesto, cara, pero también muchas veces tiene que ver en que tengamos en cuenta en el diseño de la política de infraestructura esa visión y esa modalidad, y que la podamos incorporar. Y que una vez que la incorporemos, también hagamos el cambio cultural de aquellos que la tengan que implementar, ¿no? Como digo yo, en este caso, en aquellos todos aquellos que son transportistas, que manejan los colectivos, por ejemplo. Entonces, veo la infraestructura y la cultura como un cambio de paradigma importante en la empleabilidad, acompañando todo el sistema, ¿no? Gracias, Martín. Gobernadora Elsa, mire, primero agradecerle recibirnos en su tierra, en esta asamblea del banco. Estamos muy felices, aunque sea virtualmente, de visitarlas, así que gracias por eso. Pero aquí viene mi última pregunta para usted, que es la última pregunta del panel en realidad, y es la pregunta sobre trabajar con cómo trabajan las municipalidades y los gobiernos locales, cómo pueden trabajar mejor con las instituciones que proveen, sobre todo capacitación, a nivel nacional. Usted habló del SENA. ¿Cómo se hace esa articulación? Porque muchos países tienen esto entre gobiernos municipales o locales y los gobiernos nacionales, ¿cómo articular estos servicios? Cuéntenos muy rápidamente cómo nos puede ayudar en eso. Bueno, si algo hablé que nos caracteriza a las mujeres es precisamente nuestra capacidad para trabajar en equipo. Nos ha servido muchísimo para poder atender esta emergencia sanitaria, y para nosotros la articulación y el trabajo coordinado con el gobierno del presidente Duque, con el gobierno nacional, es fundamental. Empezando porque es una presidencia que le importan las regiones, que sale al territorio, que a pesar de la pandemia nos ha venido dando todos estos apoyos, y es fundamental, porque si ellos son los grandes de Colombia, es la universidad pública más grande que tenemos, son expertos en carreras técnicas y tecnológicas, que entre otras cosas es lo que hoy está demandando el mercado laboral. Y cuando me refiero al mercado laboral no es simplemente el empleo, aunque bueno, ya lo dijo Silvina, todo el mundo hoy quiere ser independiente, emprendedor, lo que es muy bueno para la economía, porque claramente no hay tanto trabajo para más gente. En cambio, si son independientes, y eso pues se abren estas oportunidades, y eso precisamente es lo que hace el SENA. El SENA es muy flexible, muy dinámico, y nosotros pues lo que iniciamos el año pasado fue la construcción de 6 nodos del SENA en 6 municipios o 6 ciudades distintas, con énfasis de acuerdo pues al potencial económico que tiene cada uno de estas municipalidades. Por ejemplo, los que están en el sector costero, todo lo relacionado con gastronomía y turismo. Hay otros que están en el área metropolitana, todo lo que es manufactura, confecciones, y así sucesivamente. Y bueno, todo lo relacionado con el tema de transformación digital, también hay una gran apuesta, porque claramente el mercado está pagando mucho dinero por los técnicos digitales, y con eso pues nosotros podemos lograr no solamente formarlos, capacitarlos, sino que puedan generar muchos ingresos. Y para cerrar, yo simplemente digo que yo soy optimista. Yo sé que la pandemia nos ha golpeado muy duro, pero hay una nueva generación de mujeres muy educadas. Si en algo hemos avanzado en equidad de género es precisamente en la educación. Tenemos mujeres con mayores capacidades, con gran talento, que están listas para que les sirvan pues a la sociedad, a la economía, y que podamos beneficiarnos todos. Entonces, nuevamente, gracias a todo el equipo del BID, a todos mis compañeros de panel, y ya saben, aquí estamos felices con esta asamblea, y bueno, este será uno de los muchos eventos que vamos a tener durante la semana. Seguro. Elsa, muchas gracias. Paula, muchísimas gracias. Silvina y Martín, un lujo haber hablado con ustedes, y esperamos que realmente podamos hacer una diferencia después de esta pandemia en la recuperación para el trabajo femenino y para el bienestar de las mujeres. Les voy a pasar la palabra a Francisca ahora, y les mando un abrazo a todos. Bueno, compartimos los agradecimientos de Marcelo a nuestros y nuestras panelistas tan destacadas, y a Marcelo por las preguntas, y a Jessica por moderar esta sesión tan importante sobre el rol de las mujeres en la recuperación de nuestras ciudades. Antes de finalizar la agenda del día, le damos la palabra a Richard Martínez,
vicepresidente de Países del BID, quien nos compartirá sus impresiones sobre esta primera jornada y nos dará un adelanto sobre los diálogos que continuaremos mañana en este espacio. Buenas tardes y felicitaciones a todos por una primera jornada muy exitosa en la cual hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias internacionales en la gestión de la actual crisis. Lo primero, destacar obviamente el trabajo y la colaboración de hoy de los panelistas, pero sobre todo también de los alcaldes y alcaldesas que en la experiencia tanto del BID como en la experiencia de cada uno de los gobiernos cumplen un rol fundamental para ayudar a los gobiernos nacionales a empatar las demandas locales, ciudadanas, con aquellas aspiraciones de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y por supuesto, desde el punto de vista del BID, los gobiernos subnacionales, los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, gobernadoras, cualquiera que sea el instrumento que se utiliza en todos los países, son fundamentales porque están en contacto en el día a día con las demandas ciudadanas que tienen que ser atendidas. Como corolario, yo podría decir que esta primera sesión ha servido para recordar justamente ese rol tan importante que desempeñan las ciudades como motores de crecimiento. América Latina y el Caribe es una región altamente urbanizada, ¿no? En la mayoría de los países, la población de las ciudades representa más del 80% del total y son precisamente las ciudades las que producen la mayor parte de la actividad económica y del Producto Interno Bruto. Es decir, cualquier proceso de recuperación económica, aún más hoy en pandemia, tiene en su centro a las economías urbanas y en la contribución de los gobiernos locales a esa recuperación. Durante los últimos 25 años, la productividad de América Latina y el Caribe se ha mantenido extremadamente baja y se ha visto fuertemente afectada a raíz de la pandemia. Sin embargo, este contexto, que sin duda es un contexto dificultoso para todos, es a la vez una oportunidad para ser más flexibles, para ser más pragmáticos y para ser más eficientes en nuestras inversiones, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de logística. Asimismo, es muy importante el momento para poder fomentar la cooperación entre ciudades y acelerar procesos tales como la automatización nuevamente de procesos de la mano con la formación de habilidades digitales. Esta acción permitirá redireccionar nuestros esfuerzos y acelerar el crecimiento económico de la región a la par de su recuperación. Por otro lado, la segunda sesión dejó muy claro el impacto significativo de la pandemia sobre las mujeres y la importancia de adoptar un enfoque de género en la recuperación de las ciudades. La pandemia puso en evidencia las grandes brechas estructurales que existen en materia de empleo femenino y sin duda las ha profundizado. Llegó la hora de cambiar ese paradigma y promover el emprendimiento y empleo femeninos como herramientas clave de crecimiento a largo plazo. Mañana tendremos la oportunidad de explorar otro de los grandes desafíos que enfrenta nuestra región, el cambio climático. Nuestra jornada partirá de una sesión sobre recuperación verde y la importancia de construir capacidades y potenciar nuestro ecosistema para atender las necesidades climáticas que enfrentan nuestras ciudades. También tendremos mañana la oportunidad de reflexionar sobre los retos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en América Latina a consecuencia de la pandemia y qué tipo de medidas son claves para afrontarlos a escala urbana. Finalmente, tendremos dos sesiones paralelas que nos invitan a pensar fuera de la caja en términos de nuestra respuesta ante la crisis generada por la pandemia. Muchas veces las respuestas en estas situaciones de crisis tienden a ser reactivas y contundentes, pero hay el riesgo de que se pierda de vista los beneficios de una mirada estratégica sobre la gestión urbana. Ejemplo de ello podemos verlo en las industrias culturales y creativas, un sector que se ha visto sumamente afectado por los cierres y medidas de distanciamiento social, pero que representa una plataforma fundamental para la recuperación económica de nuestras ciudades y en términos de calidad de vida y salud mental también. El encuentro finalizará con dos sesiones paralelas, una de ellas examinará por qué la cultura es un aliado en lugar de una amenaza en tiempos de crisis y la otra sesión analizará cómo la experimentación urbana puede convertirse en un espacio
clave de innovación y puesta a prueba de nuevos modelos de socialización, colaboración y gestión urbana. Diversos análisis sobre gestión urbana demuestran que las ciudades aprenden de las experiencias de otras ciudades. Esto hemos podido comprobarlo a partir de los encuentros organizados por la red de ciudades del BID, así como por el ciclo de webinars y charlas online que tuvieron lugar durante el año pasado y reunieron a personas de más de 400 ciudades para compartir visiones y soluciones concretas sobre la gestión post-pandemia. Es muy fácil o parecería muy obvio que este tema de experiencias compartidas sea naturalmente un eje de trabajo, pero muchas veces justamente esa obligación de centrarse en atender al ciudadano hace que perdamos de vista qué está haciendo otra ciudad, qué experiencia podemos intercambiar, y esta red lo resuelve a ese problema de alguna manera porque permite facilitar el intercambio de conocimiento, justamente como el que celebramos el día de hoy, y brindarles la oportunidad de desarrollar soluciones, por un lado prácticas, es decir, no inventar el agua tibia como decimos comúnmente, y por otro lado también innovadoras, ¿no?, para compartir con otras ciudades. Con frecuencia, al proporcionar ejemplos exitosos de intervenciones urbanas desde otras ciudades, los tomadores de decisión pueden visualizar los mismos logros en sus propias ciudades y ganar la confianza para implementarlas. El enfoque de aprendizaje basado en demostración de esta red puede ser mucho más beneficioso e impactante que uno basado únicamente en la teoría. Hoy, no solamente importa qué tenemos que hacer, sino cómo debemos hacerlo. Y en ese cómo, el intercambio de experiencia y minimizar los errores a través de experiencias que ya han tenido otras ciudades y otros gobiernos subnacionales es muy importante. Es en este espíritu que esperamos, señores alcaldes y alcaldesas, que los diálogos de hoy hayan sido de interés y de gran utilidad para la gestión de su ciudad. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a nuestros moderadores del día de hoy y a nuestros panelistas. Mañana los esperamos otra vez a la misma hora, por el mismo canal.